Hoy estaremos hablando de algo que normalmente, miren, voy a decir algo porque nosotros como seres humanos fuimos creados, fuimos la máxima creación que Dios hizo y la creación, o sea, nosotros somos distintos a toda la creación que Dios ha hecho. Por eso fue que él dice que la única creación que Dios hizo a la imagen y semejanza de Dios fuimos nosotros. Entonces, ninguna otra cosa. Pero resulta y acontece que por nuestra propia maldad y por nuestro propio pecado y por nuestra propia rebeldía y orgullo que se nos ha metido, y aparte de eso Satanás se ha encargado de que todas esas cosas se multipliquen a un alto nivel, nosotros hemos perdido la brújula, ¿ok? Y nosotros estamos comportándonos y viviendo de una manera que no fue diseñada para ese tipo de nosotros vivir como seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros le prestamos un poquito de atención a la naturaleza en sí, nosotros nos vamos a dar cuenta de que nosotros tenemos mucho que aprender de los animales y de las aves. Cosas que deberían ellos de aprender de nosotros porque ellos no tienen la misma capacidad que nosotros. Se han dado los casos que estamos en una situación como seres humanos tan descaída, diría yo, que los animales a nosotros nos dan clase. Y eso es muy triste que nosotros hayamos llegado a este punto como humanidad. ¿Y por todo por qué? Porque le hemos hecho caso a alguien que Dios a través de su palabra dice que no le debemos de hacer. Pero ahí vuelve otra vez. ¿Qué fue lo que sacó a Satanás o a Lucifer cuando estaba allá en la gloria de Dios? ¿Qué fue el motivo principal que hizo que Dios lo desterrara del reino de los cielos? A él y a los ángeles que en aquel tiempo lo siguieron. El orgullo y la arrogancia. Y eso es lo que a nosotros nos está matando. Nosotros nos hemos dejado controlar por esa cosa y estamos perdiendo, como seres humanos, estamos perdiendo el rumbo de la humanidad. Y si nosotros nos damos cuenta hoy en día, es una cosa impresionante, es algo impresionante. Miren, ya volviendo un poquito de lo que vamos a hablar, miren, si ustedes ven, por ejemplo, un canal de televisión que se llama National Geographic, que se trata de la naturaleza y de todo ese tipo de cosas, y de los animales, por ejemplo, para allá en África, que hay muchas sabanas, hay mucha tierra donde ellos viven libremente y así, y, y es donde más animales existen ahora en el planeta Tierra, por ejemplo, en esas sabanas que existen para allá. Y si ustedes se dan cuenta, todos ellos entienden que hay una fuente donde ellos necesitan ir a beber, porque si no beben se mueren. Y ellos persiguen, ellos se van moviendo de lugares en lugares, pero estamos hablando de cosas lejos, porque como para allá no llueve tan frecuente, por ejemplo, como decir que vamos a suponer un ejemplo, que los Estados Unidos y todo el Caribe, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Jamaica y todos esos países estuvieran unidos, que se pudiera pasar caminando. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que vamos a decir que en Puerto Rico la lluvia sea, por ejemplo, enero y febrero, pero después todo el resto del año es seco. Y vamos a poner que República Dominicana sea la lluvia entre julio y agosto. Y después el resto seco. Entonces, ¿qué hacen estos animales? Ellos entienden que ellos tienen que perseguir la fuente de agua para ellos sobrevivir, porque el agua es vida. Entonces ellos se van moviendo de un lado a otro. ¿Quién le dice a esos animales que ellos tienen que hacer eso? Es un instinto dentro de ellos, porque Dios fue que lo creó y Dios le puso todo ese conocimiento para que ellos pudieran
movilizarse y entender a qué lados ellos tienen que moverse y qué es cuál es el enfoque principal del que ellos tienen que seguir para ellos subsistir. Es la fuente del agua, porque el agua es vida. Digo esto porque hoy vamos a hablar de qué fuente es la que nosotros deberíamos de perseguir como seres humanos. Y esa fuente se llama Jesús, porque Jesús dijo que Él es la luz, es la verdad y es la vida. Y que todo el que toma del agua que Él da nunca más tendrá sed, sino que de esa agua que Él da dentro de nosotros vas a crecer como un manantial y vas a producir más agua, que es la palabra de Dios. Y nosotros nos hemos olvidado de venir a la única fuente que produce vida en nosotros, que es Jesús, a través de la palabra de Dios. Así que vamos a conocer un poquito de esto, porque nosotros como seres humanos tenemos que tratar de buscar la verdad para nosotros ser libres. Jesús dijo: escudriñen la palabra, porque en ella está la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que liberarnos de la esclavitud del pecado en el cual nosotros estamos viviendo y en el cual Satanás nos tiene a nosotros envueltos. Y gracias a Dios que muchos de nosotros hemos recapacitado y hemos buscado la luz, porque antes vivíamos en la oscuridad, espiritualmente hablando. ¿Okay? Entonces nosotros íbamos por un camino que nosotros nos parecía que estaba bien, pero que dice Pablo, hay camino que al hombre, o sea, vamos a ponerlo de la forma normal, hay camino que al ser humano le parecen bien, pero al final son caminos de destrucción. Y ese es el camino que Satanás nos ofrece a nosotros aquí, como, ok, ustedes tienen luz verde para ustedes hacer lo que se les antoje, porque esto es lo que nos pone en la cabeza. La vida es una sola y por ende hay que gozarla, hay que disfrutarla. Dios dice lo mismo, Dios dice la vida, ustedes tienen solo una sola oportunidad de vida. Y todo lo que existe yo lo creé para que ustedes lo puedan disfrutar, pero de una manera sana, que no le haga daño a nadie ni se haga daño uno. Mas sin embargo, Satanás viene y nos dice: no, ustedes están todos equivocados. Ustedes tienen que disfrutar todo lo que el cuerpo le pida. Disfrutan. Ustedes no han escuchado este refrán, que yo sí lo he escuchado mucho, que dice: sigue, si el corazón te lo pide, sigue, dale rienda suelta a lo que el corazón te pide, porque el corazón nunca se equivoca. Mas sin embargo, Dios dice en su palabra: si de algo ustedes tienen que cuidarse, cuídense de su corazón, porque es malo y perverso. Ustedes ven cómo Satanás conoce tanto la Biblia, que él utiliza los mismos versículos que están escritos, lo distorsiona y nos lo hace creer, y nosotros caemos redondito. ¿Ve? Entonces, por eso es que la humanidad está viviendo de la forma que está viviendo hoy en día. Y es una cosa impresionante. Miren, esas redes sociales están volviendo al ser humano loco. Porque yo de vez en cuando veo personas mayores, o sea, estoy hablando de la tercera edad, personas de 70 años para arriba, específicamente mujeres, diciendo barbaridades que yo digo: oh, mi Dios, ten misericordia de esta persona. O sea, digo persona vieja porque son personas que vienen de otras épocas donde tienen el conocimiento de que esto que nosotros estamos viviendo no tiene nada que ver con lo que es normal o una vida normal, más aún con las cosas de Dios. ¿Ok? Y yo veo a esta persona hablando cosas, voy a decir algo. Ustedes, las mujeres, las que están conectadas aquí, Dios la hizo con algo tan específico de ustedes, que se llama dignidad. Es algo que solamente las mujeres poseen. Y es algo que la identifica como mujer. Cuando una mujer pierde su dignidad, pierde todo. ¿Ok? Eso es como cuando un hombre pierde su palabra,
ese hombre pierde todo el respeto y pierde todo. Cuando un hombre pierde su respeto, perdió todo. Cuando yo veo una mujer, que es una mujer hecha con esa especificaciones tan divinas que Dios hizo, porque de verdad que la creó de una forma impresionante. Y yo veo a estas mujeres con esta vulgaridad en la boca. Oh my God. La hace ver, pero tan baja, tan baja, tan baja. Por Dios, yo sé que ninguna de ustedes han llegado a ese punto. Pero no hay cosa más fea que escuchar a una mujer que Dios la hizo tan delicada, tan frágil, con estas vulgaridades en la boca tan horrenda. Y lo hacen por redes sociales porque eso le produce view y eso le produce like y eso le produce me gusta. Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? Y no nos estamos dando cuenta que estamos viviendo unos tiempos peligrosos y que esta situación puede cambiar de un momento a otro y no va a ser para bien. El mundo cada vez más se está acercando no vamos a decir tanto a la venida de Cristo, porque nos estamos acercando a la venida de Cristo, pero nos estamos acercando cada vez más al diseño que tiene el nuevo sistema que va a ser implementado por Satanás aquí en la tierra. Y a eso es que nosotros, miren, todas estas cosas y todos estos experimentos que nosotros vamos pasando, que de COVID, que de las vacunas, que de todo este sistema que están volviendo todos robotizados, nos están llevando a nosotros a que todos nosotros seamos dependientes del sistema. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de nosotros controlarlo. Y se nos está olvidando que hay una fuente que vino y se ofreció para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y que pudiéramos vivir de una mejor forma. Y esa fuente es la que puede darnos vida para siempre. Pero nosotros se nos ha olvidado eso. Y nosotros, en vez de correr a beber de esa fuente, estamos corriendo a beber de la fuente que el mundo nos ofrece, que es muerte y muerte eterna en el infierno. Y esto es lo que yo quiero que nosotros aprendamos. Jesús dijo en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ok? Aquí Jesús, estos versículos están sacados de una historia en la Biblia donde Jesús se encuentra con una samaritana en un pozo que ella está sacando agua. Ella no sabe quién es Jesús y por ende los israelitas y los samaritanos eran todos israelitas, pero eran, por ejemplo, lo de la capital principal con lo de lo otro. Entonces había una rivalidad, como sucede hoy en día siempre. Había una rivalidad entre ellos y los samaritanos no podían hablar con lo de Jerusalén, que era la capital de Israel en ese tiempo. Entonces, porque ellos eran los que tenían el templo ahí en Jerusalén, ellos eran los únicos que tenían ese contacto con Dios y todo ese tipo de cosas. Entonces Jesús está en ese pozo con un propósito específico, porque todo lo que Dios hace lo hace con un propósito específico. Y esta mujer le está sacando agua. Entonces ellos empiezan una conversación que después más adelante la vamos a ver. Y por eso es que este versículo lo sacamos de ahí, porque Jesús está simbolizando ese pozo donde todo el mundo va a buscar agua para sobrevivir con la vida de Él, que Él es la fuente de esa agua viva, pero es una agua espiritual que viene siendo la palabra de Dios, que produce en nosotros vida y que brota, y por eso es que nosotros le damos de esa palabra a otros para que también puedan saciar esa sed que nosotros hemos saciado a través de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Jesús dice que el que bebiere de esa agua no tendrá sed jamás, sino que de él brotarán otras fuentes para que produzcan otras aguas. Y eso significa que cuando Dios produce en nosotros la luz,
en cuanto a la palabra de Dios, nosotros vamos a ser iluminados y por ende esa iluminación que hay en nosotros la vamos a pasar a los otros que andan en oscuridad. ¿Ok? Por eso es que cada vez que Dios utiliza a una persona, vamos a poner en un ejemplo un artista famoso que andaba en su música mundana, y de repente Dios dice, ok, como tú has influenciado en esa música mundana, de la misma forma yo te voy a convertir para que esa misma influencia tú la tengas, pero para mi gloria. Y eso es lo que está pasando, si lo estamos viendo en muchísimos artistas hoy en día. ¿Ok? Entonces, Dios es ese Dios. Dios convierte lo malo para bueno, y Dios puede convertirnos a nosotros en ser personas de andar buscando agua, a ser personas que producimos agua para que otros puedan beber. Amén. Así que la palabra dice: a todos los sedientes venid a las aguas, dice la palabra de Dios. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sigue diciendo: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Así que el profeta Isaías en aquel tiempo había visto por medio del espíritu de la profecía a aquel que es la fuente. Por eso hace un llamado a los sedientos, a los que se sienten secos, aquellos quienes queremos más y no nos conformamos con lo que hemos visto. O sea, hay personas que cuando llegan a los caminos de Dios, algo dentro de ellos es transformado, y no se conforman simplemente con aprender un poco, sino que eso que van aprendiendo lo van pasando hacia los demás. ¿Por qué? Porque en nosotros está el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es algo que nos va a nosotros a empujar a que nosotros podamos eso que hemos recibido, también regalarlo y compartirlo con aquellos que aún no han conocido lo que ya nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos se salven. Dios hizo el mayor sacrificio que se puede hacer, y como ese ya no hay más sacrificio, que fue mandar a morir su único hijo para que nosotros pudiéramos tener esa entrada al cielo. Entonces, por eso que dice que Dios mandó a Jesús a morir por nosotros, para que aquello, o sea, fue tanto el amor de Dios que entregó su hijo, para que aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios no quiere que nosotros vayamos a ese lugar, y por eso hizo ese sacrificio tan grande, y aún así sigue insistiendo en darnos palabras y en guiarnos en que nosotros debemos de acercarnos a esa fuente, de venir a él, de tomar de esa agua que es la palabra de él, de nosotros poder ser, o sea, nosotros poder saciar esa sed que nosotros tanto buscamos y tratamos de llenarla con cosas materiales, y lo que hacemos es que cada vez más esa sed es más grande, y esa necesidad es más grande. Y por eso que hay mucha gente que se han quitado la vida, porque no han entendido que esa necesidad que ellos sienten, ese vacío que ellos sienten, esa ausencia de algo lo cual ellos buscan y no la pueden llenar con cosas materiales, se llama Jesús. Entonces, cuando nosotros venimos a los caminos de Jesús, ya nosotros empezamos a llenar todo ese vacío. Empezamos a que esa sed de la palabra de Dios, o esa necesidad de las cosas materiales, se vayan calmando, porque algo dentro de nosotros está siendo transformado. Por eso es la insistencia que Dios dice que debemos de acercarnos a su palabra, que de la única forma es a través de la Biblia. Por eso es que siempre hay una necesidad de que nosotros podamos leer la Biblia,
escuchar prédica, pero más que escuchar prédica, leer la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros como seres humanos, más aún en estos tiempos, se ha levantado una de líderes impresionantes que muchas veces, si uno se lleva de ellos, termina más confundido que cuando uno no andaba en los caminos de Dios. Entonces, la única fuente es que nos va a dar a nosotros con exactitud la verdad, y lo que nosotros debemos de hacer es la Biblia, porque es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que poner más énfasis o confiar más en la palabra que está escrita en la Biblia que lo que le pueden decir a uno cualquier líder. Por muy bonito que hable, por muy bonito que se pueda expresar, por mucho léxico que tenga, si no va de acorde a lo que dice la palabra de Dios, está sacando la palabra de contexto. Entonces, cuando se hace eso, es fácil de manipular. Por eso es que hoy en día hay líderes que tienen tantos seguidores, que es una cosa impresionante, porque esos seguidores no están siguiendo a Jesús, están siguiendo a un hombre. Y desafortunadamente, el día que venga Jesús, o el día que tenga que presentarse delante de Dios, es donde las personas vamos a poder, ¿cómo dice? Distinguir quizá o comprobar lo equivocado o lo bien que estábamos nosotros. Por eso es que Dios dijo, no pongan su confianza en otros seres humanos. Todos son pecadores y todos van a fallar. De que hay gente que llevan la palabra de Dios y tratan de llevarla de acorde como está en la Biblia, tratando de sacar lo mejor de mensaje, sí lo hay. Y a esa persona debemos de escucharla, pero no simplemente escucharla sin indagar lo que esa persona está hablando. Siempre Pablo decía que había un pueblo, una nación en aquellos tiempos donde ellos iban a predicar y esa gente escuchaban las prédicas, pero al mismo tiempo estaban chequeando en la Biblia si lo que esos líderes estaban diciendo estaba de acuerdo a lo que ya estaba escrito. Hoy en día andamos muchos millones de gente en las iglesias y estamos siguiendo a los líderes porque nosotros no estamos revisando si lo que ellos dicen es verdad o es mentira, o si está de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, recuerden que el día del gran juicio, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún líder va a poder meter la mano por nosotros. Nosotros somos responsables de nuestra propia vida y por ende, nosotros vamos a ser juzgados individualmente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tratemos cada uno de nosotros de hacer nuestro propio trabajo, porque el día de la confrontación allá, nadie va a estar dispuesto a sacar la mano por nosotros. Y no va a haber otra opción. Así que tenemos siempre que mantenernos al frente de eso. Así que uno de los versículos que que vamos a leer ahora para que podamos entender a cuando dije de la mujer samaritana y de Jesús y cuál era la fuente. Aquí vamos a ver un pequeño de la historia. Y esto está en Juan 4, lo pueden leer. Juan 4, todo el capítulo completo, y ahí van a ver la historia completa. Entonces resulta que la palabra dice del 13 al 19. Jesús les respondió: todo el que beba esta agua volverá a tener sed. Se refiere a la agua del pozo que la mujer le estaba sacando. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ella todavía no entendía de qué Jesús le estaba hablando. Jesús les dijo, ve y llama a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: hace bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tu marido. Esto
que has dicho es verdad en cuanto a que no tenía marido. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres un profeta. Ella no sabía con quién estaba hablando, porque en aquel tiempo habían profetas de Dios, pero por eso es que Jesús tenía esa autoridad de poder decirle, porque cuando ella estaba sacando el agua, Jesús le dice, dame un poco de agua. Y ella le dice, yo no puedo hablar contigo porque yo soy samaritana y ustedes son de Jerusalén. Entonces Jesús le dice, ella le dice, aquí en este pozo venían unos antiguos hombres que eran de Dios, hicieron el pozo y ahí ellos sacaban agua para ellos y también para darles a los animales. Entonces Jesús le dice, si tú supieras con quien tú estás hablando, no le daría agua, sino le pidiera agua. Y ahí entonces empieza la conversación. Y Jesús le dice, si tú tomas de la agua que yo doy, tú no tendrás sed jamás. Por eso es que ella le dice, dame de tu agua para yo no tener sed y no tener necesidad de venir a buscarla aquí. Y por eso fue que Jesús le sigue explicando, al fin y al cabo Jesús le dice, vendrán los tiempos donde no habrá un específico lugar donde uno orar, porque en aquellos tiempos solamente se podía orar en Jerusalén porque ahí estaba el templo de Dios. Los samaritanos en aquel tiempo no podían orarle a Dios porque ellos vivían muy lejos y no tenían la posibilidad. Y por eso que Jesús le dice, llegará un tiempo donde ya ustedes no tendrán que buscar dónde orar. Podrán orar en donde quiera porque Dios va a estar en sus corazones. Y eso es cuando Dios derramara el Espíritu Santo, que todavía Jesús estaba aquí y todavía no había sucedido. Entonces, en ese tiempo, la única parte donde se podía ir a recibir, por ejemplo, las bendiciones de Dios o a predicarle a Dios y a orarle a Dios era en Jerusalén. Entonces, por eso fue que Dios dijo, después de que Jesús cumplió todo su plan y todo eso, que ya nosotros no teníamos necesidad para buscar a Dios y para hablar con Dios y para tener comunión con Dios, no teníamos necesidad de irnos a congregar a ningún lado, porque a Dios nosotros lo tenemos con nosotros y nosotros podemos tener una conversación con Dios en cualquier parte. Específicamente no hay un lugar. Y pensamos que la única forma que nosotros podemos tener una conversación con Dios o tener intimidad con Dios es en las iglesias. No, estamos equivocados. Porque hay gente que dice, ya tú dejaste de ir a la iglesia, ya tú te vas a condenar. No. A Dios dice, cuando tú vayas a tener intimidad conmigo, cuando tú quieras hablar conmigo, cuando tú quieras que estemos, ve a un cuarto en tu casa, a un rinconcito, puede ser el closet, puede ser la habitación, puede ser un lugar específico en tu casa donde nadie te moleste. Y ahí tú hablas conmigo. O sea, ya no tenemos que viajar a ningún otro lado para nosotros buscar a Dios. Dios está con nosotros y donde quiera que nosotros vayamos, Dios está ahí. Y nosotros podemos tener cualquier conversación con Dios en cualquier momento de nuestra vida. Así que sea limpiando la casa, así que sea yendo para el trabajo, así que sea, haciendo cualquier cosa. Nosotros al mismo tiempo podemos estar hablando con Dios. Pero por supuesto Dios quiere que nosotros saquemos tiempo especial para Él. Un momentito de nuestra vida. Que saquemos ese momentito y nos vayamos solos, olvidándonos de la televisión, del teléfono, de nuestra pareja, de los hijos, de quien sea. Un momentito para Dios. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Para que esa fuente que es vida para nosotros podamos llevarla a nuestra existencia y de esa manera nosotros podemos comprobar que lo que Dios dice es verdad. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que si hay alguno de nosotros, lo voy a leer otra vez para que se nos quede bien claro, porque a veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y la escuchamos ligera y no nos damos cuenta de la gravedad que hay en nosotros no hacer lo que Dios dice que deberíamos de hacer. Escuchen esto, dice, el que practica el pecado es del diablo.
porque el diablo peca desde el principio. Y para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, el cual es Jesús, para deshacer las obras del diablo. Así que nosotros tenemos que, más que cualquier cosa, por obligación, si nosotros queremos ser salvos, tenemos que dejar de pecar. Tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Y si estamos pecando hasta ahora, tenemos que venir humillados delante de Dios, pedirle misericordia y que nos dé la fuerza para nosotros poder confrontar cuando lleguen las tentaciones a nuestra vida y nosotros poder tener ese dominio y ese poder para resistirla. Porque si nosotros seguimos pecando, la Biblia dice en 2 versículos que nosotros somos del diablo y somos hijos del diablo. Y aquí es uno. Aquí dice, el que practica el pecado es del diablo. Y la otra es, el que habla mentira es hijo del diablo. Así que esas dos cosas no debieran de existir en un hijo de Dios. Las mentiras ni el pecado. Porque entonces venimos siendo, como Jesús dijo, el padre de ustedes es el diablo, porque las cosas de él ustedes hacen. Así que lo dejo así. Yo sé que la palabra diablo es un poquito fuerte, pero la Biblia así la dice. Y yo sé que muchos de nosotros no nos gusta que nos hablen del diablo, pero la Biblia lo dice así. Dios tiene un motivo y una razón por la cual Él lo hace. Es para que nosotros podamos entender que más claro de ahí no nos puedes hablar. Alejémonos del pecado y alejémonos de la mentira, para que no seamos hijos del diablo.